Si por ahí me ¿Cómo ven, entro? ¿Cómo si veo? por ahí me ven reírme un ratito es porque ya tengo al costado a Javier. Javier, por favor. ¿Laboratorio? Ya, ya, ya. Al costado La y influencer. no te conectas. Denme grabaciones, por favor. Ya, voy a comenzar. Ujú. Bueno, buenas noches a los que se han unido, porque por ahí veo personas que creo que en la reunión pasada no estaban y ahora creo que hay algunas personas más interesadas en escuchar del tema. Lo que vamos a hablar ahora va a ser sobre diversidad de grupos principales de microalgas continentales. Y comienzo de manera un poco rápida porque son temas bastante densos cada uno de los grupos. Y ahorita lo que me he enfocado un poco es en resumir y tratar de resaltar las características más importantes de cada grupo. Por ahí hay dos grupos pequeñitos que los voy a mencionar de manera muy corta, no los he adicionado en esta presentación de ahora porque me estoy enfocando en los grupos que más aparecen, ¿no? En mayor abundancia y con mayor diversidad. Lo primero que les muestro es cómo es que en cuanto a tema de grupos más grandes, refiriéndonos a grandes familias o a divisiones, es que está compuesta generalmente algunos cuerpos de agua, y aquí pongo un ejemplo en el caso de Colombia, donde muestran la distribución de estos grupos, siendo las basilariofitas siempre junto con las cloroficias, eulenofitas y cianobacterias las que predominan más en un ambiente acuático. Igualmente, en un estudio que se hizo en otro ambiente diferente a Río, que en este caso es un bofedal en Tacna, también muestra en este gráfico de barras cómo es que el grupo de las basilariofitas, diatomeas, que ya más adelante seguramente se van a familiarizar, me van a entender mejor cuando veamos imágenes, pero siempre o en casi todos los cuerpos de agua son los que mayormente predominan, tanto en términos de abundancia como diversidad. También hay otros ejemplos en donde esta distribución cambia, y pueden ser en esos casos que las cianobacterias y las clorofitas sean las que más predominan, ¿no? A veces depende mucho qué condiciones de nutrientes en la química del agua específicamente puede estar preponderando para que esa distribución cambie. Y para que se hagan de manera general una idea de las cosas que ustedes pueden encontrar cuando ven una muestra de agua, van a haber diversidad de formas, ¿no? No hay una forma, si hablamos de microalgas, no vamos a encontrar una forma que englobe a todas. O sea, vamos a encontrar siempre mucha diversidad en cuanto a la morfología, en cuanto a las estructuras internas, en cuanto a características de coloración, estructuras como el cloroplasto, que son una de las características más resaltantes de este grupo, justamente porque todas las microalgas, incluidas las cianobacterias, realizan el proceso de fotosíntesis, ¿no? Son parte de la producción primaria. Por lo tanto, el cloroplasto, ya sea que cuántos cloroplastos presenten o la forma de sus cloroplastos, van a ser caracteres taxonómicos para determinar algunas especies o géneros dependiendo del grupo donde me encuentro. Entonces, así lo que ahorita yo he resaltado, por ejemplo, en esta diapositiva, son los géneros que se pueden encontrar en las muestras que generalmente yo he visto, ¿no? O los representantes más comunes de géneros que se pueden encontrar en diferentes cuerpos de agua acá en Perú. Porque estas imágenes son imágenes más generales y de otros ambientes, pues hay cierta, digamos, se podría decir, géneros cosmopolitas, ¿no? Este otro gráfico que he preparado también para poder tener más claro y situarnos en cuanto a las diferencias que tenemos entre grupo y grupo,
de las características más resaltantes. Justo estoy poniendo en esos gráficos en verde los grupos de nivel de Phylum, que es como ahorita actualmente lo está considerando la base de datos Algabase, que lo utilizamos casi todo el tiempo para las categorías taxonómicas. Y igual el tema de clase, ¿no? También la clase y el Phylum que estoy considerando acá es según la clasificación actualizada del Algabase. Entonces, como pueden ver ahí, son muchos grupos los que aparecen en las muestras, unos más preponderantes de otros, de las cuales nosotros vamos a ver cianobacterias, el grupo Myozoa, que está en el tema de clase, representado por las dinofisias, las basilariofitas, vamos a ver ahí las diatomeas, eugenofitas por la clase Euglenoficia, las clorofitas y charofitas también las vamos a ver con un poquito más de detenimiento. De todos estos grupos, digamos que con este gráfico nosotros podemos diferenciar a simples rasgos para no tratar de ver todos los detalles de cada grupo, ¿no? Y poder reconocerlas. Por ejemplo, en el caso, la primera característica que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando veamos una muestra es cómo se presenta esta en cuanto al tema de la densidad que puede tener la célula, ¿no? Aunque las muestras lleguen al laboratorio preservadas y a veces no en buen estado, pero sí hay una característica que se puede distinguir en cuanto a diferenciar del grupo de las cianobacterias del resto de grupos, ¿no? Y ahí es donde nos referimos a encontrar una célula procariota que prácticamente no tiene compartimentos o estructuras internas definidas, y de una célula eucariota que sí tiene, ¿no? Que el resto de grupos de algas poseen. Entonces, así con esto ustedes pueden ver más o menos qué características en particular se van tomando en cuenta para poder dividir a cada filo. En este cuadrito también se resumen las características que distinguen a cada grupo. Entonces, eso es un cuadro, sí, recontra resumido porque hay muchas más características a tomar en cuenta, pero yo he decidido tomar 4 días, ¿no? Que es el tema de la cubierta externa, la sustancia de reserva, los flagelos, membranas externas de cloroplasto, que lamentablemente eso no se nota dentro de una muestra de microscopio, pero el resto de características sí. El tema de la cubierta externa es una característica importante porque nosotros, conociendo cómo es que están compuestos cada uno de estos grupos, es que también nos familiarizamos con las técnicas que posteriormente se utilizan para poder analizar estos grupos, ¿no? Analizar ya a un nivel mucho más fino, a un nivel de especie. Entonces, con esas características uno toma mucho cuidado del tipo de metodología que se utiliza para recuperación de los organismos en una muestra, ya sea una muestra acuática, una muestra netamente de agua o una muestra de sedimento. En el caso de las cianobacterias, por ejemplo, la pared de peptidoglicano, la sustancia de reserva como gránulos de glucógeno y cianogenina, en las muestras no se notan a veces claramente, pero nosotros vamos a ver como una masa completamente densa y una coloración más o menos uniforme entre verde azulado, ¿no? Por eso también el nombre de cianobacteria. En el caso de algas verdes, la pared de celulosa me habla ya de organismos con paredes orgánicas. En algunos casos, por esa característica, pueden también conservarse en sedimentos, no completamente, pero sí puede haber un registro de ellos, ¿no? Igual en el caso de que su sustancia de reserva es almidón, se puede decir, es un carácter distintivo también al momento de hacerles las pruebas de almidón con Lugol, ¿no? Para reconocer ciertas estructuras. Las eugenofitas igual también contienen una sustancia de paramino, que lo vamos a ver más a detalle porque justamente esta sustancia de reserva es también una característica de tipo taxonómica. Igual estructuras como la lórica, la película que poseen también son características taxonómicas. Las xanthofitas, que es un grupo muy pequeño, es también de tipo de celulosa, con sustancias de reserva de crisolaminaria. Y esta sustancia de reserva la comparte el grupo de las crisofitas,
de las actofitas, sinurofitas y diatomeas. La diferencia en el caso está en la cubierta externa, ¿no? Que tanto diatomeas como sinurofitas contienen componente silicio en su pared celular. Ya en el caso de diatomeas hay una característica distintiva, ¿no? Esta conformación de pared celular y ese engrosamiento que tienen en las células, la forma en las cuales están dispuestas, pues las distingue de los otros grupos y hace posible que eso sea un carácter taxonómico. En el caso de los dinoflagelados, también con una pared de celulosa y con una sustancia de reserva de almidón, lo cual también hace que en su estructura orgánica, se puedan utilizar técnicas similares a las que se pueden utilizar en el polen, por ejemplo, también con estructura orgánica para poder hacer recuperación de estos organismos y que sean analizados ya a un nivel mucho más fino. En el caso de Cryptomonas, que es un grupo muy pequeñito, también tienen la sustancia de reserva de almidón, ¿no? Entonces, algunos de estos grupos comparten ciertas sustancias de reserva, pero tienen otras características que también las va a ir diferenciando entre ellas, ¿no? El tema de los flagelos, por ejemplo, también lo vamos a ver un poquito a detalle en las siguientes diapositivas. Comenzamos con el grupo de las cianobacterias. Un grupo que parece un poco más sencillo en términos evolutivos. ¿Qué pasa? Por acá. Richard, tu audio. Ya voy. Richard, tu audio, por favor. Gracias. Bueno, como les decía, las cianobacterias, dentro de todos los grupos de algas, entre comillas, es el más sencillo o el inicial, ¿no? De los grupos más antiguos, se podrían decir, los que se originaron prácticamente a los que cambiaron el ambiente para poder hacer para generar este ambiente oxidante, ¿no? Diferencia importante de las cianobacterias en comparación a los otros grupos, el hecho de que no tengan estructuras en compartimentos como tienen, o con membranas como pueden tener los otros grupos, es que ellos pueden desarrollar unas estructuras que pueden ver en la parte de abajo, que son ficobilisomas. Estos cuerpos que tienen, digamos, la función de poder captar la máxima cantidad de ondas de luz, las tienen prácticamente en todo el extremo o en toda la periferia de la célula, ¿no? Tienen una pared celular, pero después de esa pared celular podemos ver esas estructuras. Aquí en la imagen, si se dan cuenta, es el que estoy señalando por este lado, ficobilisomas. Esa estructura está prácticamente a todo alrededor de la célula, ¿no? Entonces es así que nosotros podemos observar, digamos, una coloración homogénea dentro de la célula y no ver detalles así finos como ocurren en los otros grupos. Aparte de eso, justamente esa característica de poder desarrollar esas estructuras o esos pigmentos dentro de esa estructura es que las hace bastante exitosas, ¿no? Entonces ellos pueden resistir bastante bien condiciones de luz limitante. También vamos a ver que el grupo, a pesar de que es el grupo más antiguo, también tiene su complejidad en el hecho de que para su diversidad demuestran una variedad de estructuras, ¿no? De carácter taxonómico. Y ahí nos referimos a, por ejemplo, palabras como tricoma, filamento, heterocisto, acinetos o quinetos, aerótopos. Y todas estas estructuras van a ser como representantes para cada uno de estos grupos, ¿no? Algunos de ellos va a tener que ver con la presencia o ausencia de ciertas estructuras, el hecho de que tenga células diferenciadas o no, para poder separarlos en los grupos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo he tratado de hacer para resumir esto, para poder entender un poquito la clasificación de las cianobacterias, es tomar una clasificación más, digámoslo así, más simplista, que considera 4 órdenes principales: el orden prococales, el orden oscilatoriales, el orden cinegococales y el orden nostocales.
Cada uno de esos 4 órganos los vamos a chequear. Y vamos a ver, les muestro aquí un poco, más que hablarles de las características a detalle de cada uno de esos, porque decirles con tanta especificidad de repente los puede hacer perder un poco en el objetivo de lo que quiero lograr, que es más que todo que puedan diferenciar y puedan reconocer características que diferencien a grupos en grande, ¿no? Y en este caso el orden Crococales hace referencia, mejor dicho, a estos grupos de cianobacterias unicelulares y coloniales en formas cocoides. Y como ven en las imágenes, casi todos estos grupos están cubiertos por una capa de mucílago. Justamente por tener esta estructura colonial, unicelular y cocoide, es que son colonizadores más de ambientes fitoplanctónicos, ¿no? Ambientes planctónicos. Por ejemplo, lo que pongo aquí abajo, el 1 y 2, Lemermaniella uliginosa, es una especie que ha sido hallada en humedales. Entonces, eso es una especie interesante porque también yo tuve la suerte de haberla encontrado en unas muestras de unos humedales costeros, y al principio hubo mucha confusión de saber lo que era porque no lo había visto antes, ¿no? Hasta que en una publicación de Mendoza, que ahorita es el experto que se enfoca en el grupo de cianobacterias, había realizado, y ahí con esas imágenes pude comparar con las características que mencionaban que el grupo o el género que yo había encontrado era el mismo que él había hallado, ¿no? La especie no podría asegurar, pero al menos el género sí, ¿no? Entonces, así hay muchos otros géneros de este grupo que están representados en varios cuerpos de agua. Yo lo que hice, por ejemplo, que sí he sacado algunas imágenes que son de bibliografía un poco más general y bibliografía de otros lugares. Hay géneros que nosotros podemos encontrar en las muestras, ¿no? Gomphofaeria, Phanucaxa, Merismopedia, que es uno de los Merismopedia muy cosmopolita y se puede encontrar en muchos cuerpos de agua. Crococcus, Microcystis, ¿no? Con el tema de Microcystis sí no aparece tan seguido, y también es un género en el cual muchos le tienen cuidado porque también en condiciones de bloom puede ser bastante tóxico. Esta otra imagen de este género Johannebaptista también es interesante observar porque a veces nosotros podemos ver algunas muestras y pensamos que solamente las formas cocoides o las del orden Crococales pueden estar representadas en estas formas de circunferencia o formas coloniales del tipo como las que se ven en Merismopedia, ¿no? También pueden presentarse con una vista que pareciera filamentosa, pero que en realidad no lo es, ¿no? Y ahí sí hay que observar los detalles, hay que observar las características del mucílago, hay que observar la conformación de las células, si es que están unidas una a una formando solamente un filamento o simplemente están separadas. En este caso parecieran que las células estuvieran juntas una a una, pero en realidad hay un espacio ahí que se ve muy ligero, pero que son separados, ¿no? Que simplemente que entre célula y célula hay una capa muy delgada de mucílago. El otro grupo también importante, como les había mencionado, estamos hablando de nostocales. En este caso, el grupo de nostocales, nosotros los vamos a ver como si fueran formas filamentosas, porque a veces así se presentan como ven en las imágenes, pero en realidad están unidas por células que tienen células vegetativas diferenciadas, y ahí estamos hablando de heterocistos y acinetos, ¿no? Uno que sirve para las esporas de resistencia, que cuando las condiciones no son las adecuadas, pues empiezan a desarrollarse, y la otra estructura que es para la fijación de nitrógeno. Y de este grupo pueden haber representantes tanto planctónicos como bentónicos. Y hay un género que es bastante conocido y que en colonias bien grandes, se puede lograr verse de forma macroscópica, y ahí estoy haciendo referencia al nostoc, que si lo han visto, son imágenes de una investigación en ambientes altoandinos, de
mostos de, no me acuerdo el lugar por aquí, pero ¿dónde está? Aquí no lo he puesto. No, pero prácticamente estamos hablando de altura, ¿no? Esto es ya lo que es conocido como Kushuro. La parte de abajo podemos ver el detalle microscópico, pero si lo vemos en forma colonial, entonces ahí es donde se pueden observar, ¿no? Macroscópicamente. El otro grupo es el orden oscilatoriales. Entonces aquí nosotros sí nos vamos a topar con formas filamentosas, en células que no cuentan con heterocistos ni acinetos. Entonces van a ver, se van a encontrar en las muestras como filamentos que pueden estar sin vaina o con vaina. En esta imagen nos hacemos referencia a la vaina, una estructura mucilaginosa, no como las cocoides, que sí está más desarrollada, sino en este caso es más delgada, pero envuelve a toda la célula. De estos grupos, los representantes de géneros más importantes, estamos hablando de las oscilatorias. Otras está Formidium, que siempre son reportadas, tanto Formidium como oscilatoria. Y por ahí hay otros grupos que también están siendo representados dentro de las oscilatoriales, ¿no? Hay una dificultad bastante, o una limitación bastante grande cuando se ven muestras de cianobacterias, porque se presentan generalmente por pedazos, ¿no? Difícilmente se van a ver completas. Y lo malo de poder de trabajar con cianobacterias es que si tú no tienes la muestra lo bastante completa, no vas a poder determinar en algunos casos ni género, ¿no? Entonces no puedes determinar género, y aparte de eso vas a necesitar saber de dónde tomaste la muestra, ¿no? La información ecológica al momento de muestrear para el caso de identificación de cianobacterias a nivel de especie es bien importante. Entonces toda la información, tanto ecológica, el tener el organismo casi completo en un 100%, el saber el ciclo de vida también, es algo que sí requiere de mucha paciencia y mucho cuidado con estas muestras cuando ya se quieren hacer a un nivel más fino, ¿no? En esos casos hay otros tipos de tratamiento, tratar de trabajar con una muestra viva, incluso de la muestra viva que se tome en campo, poder separar algunas células de esas y poder hacerles cultivo, ¿no? Y a través del cultivo se puede estudiar todo su ciclo de vida, ya que ciertas características del ciclo de vida pues son de carácter taxonómico. El otro grupo que de pronto no hay muchos representantes, pero que también es importante, y justamente de este tipo de todo el resto de cianobacterias, esta es la que más compleja es estructuralmente hablando, por todo el desarrollo que tienen de las células, como pueden ver en las imágenes. Este grupo sí cuenta con ramificaciones verdaderas, ¿no? Y una reproducción por estructuras llamadas hormogonios. Entonces este grupo, que también presenta un mucílago, la complejidad pues prácticamente se encuentra en el desarrollo de células, se podría decir más cercano a al parecido en algunos casos a las algas verdes y a las plantas superiores, ¿no? Entonces eso es lo que genera la complejidad en este grupo para poder identificarlas. El género más habitual que pueden aparecer en muestras es Stygonema, ¿no? Y justamente aquí he compartido una foto también del investigador Mendoza sobre el género que se encontró en los bofedales altoandinos en Arequipa. Entonces, para cerrar un poquito a manera de conclusión con el tema de cianobacterias, ahí les he compartido una gráfica de las características en cuanto a condiciones, si es que el grupo se desarrolla en ambientes oligotróficos, a qué características ambientales también, si es que qué géneros, por ejemplo, son los que pueden colonizar ambientes bentónicos y los planctónicos también, ¿no? Entonces ahí pueden tener como que algunos detalles de ciertos géneros, los géneros principales en algunos casos, porque sí, la diversidad aquí en cianobacterias puede ser bastante alta en cuanto a cada grupo que he mencionado, ¿no? Yo estoy mencionando los grupos que generalmente han aparecido en las muestras, pero hay otros grupos ya en otros tipos de condiciones y en otros tipos de ambientes que pueden aparecer, porque
Este grupo de las cianobacterias también tiene otra característica, que pueden colonizar ambientes extremos, ¿no? Y en esos ambientes extremos podemos ver algunos géneros extraños que pueden estar en temperaturas muy altas, pueden estar en pH muy bajos o pueden estar en ambientes muy fríos, ¿no? Y otro detalle también es que nosotros vamos a poder familiarizarnos mucho mejor con las cianobacterias en cuanto nosotros conozcamos un poquito más de del vocabulario que utilizamos, ¿no? El hecho de cuando la bibliografía nos habla de tricomas, nos habla de aquinetos, hormogonios, si las ramificaciones son falsas o verdaderas, heterocistos, etc. Muchas de estas características están relacionadas al tema de su reproducción y ciclo de vida, ¿no? Por eso que si nosotros tenemos una muestra y tengo un filamento corto, yo no voy a saber a qué este filamento, a qué género pertenece. Y la dificultad es grande, que a veces ni siquiera voy a saber a qué orden puede pertenecer también, ¿no? Entonces, con ese tema de las cianobacterias sí es bastante complicado. Justamente es el grupo que, no sé si sea por esas características, pero es el que menos cariño le tengo, digamos así, porque sí ha sido bastante complejo el tema de observarlas y no poder observarlas a detalle ni a una condición más completa, ¿no? Bueno, al otro grupo grande y bien diverso que vamos a pasar es al de las algas verdes. Aquí estamos hablando de las clorofitas. Entonces, las clorofitas es un grupo que en su mayoría tiene representantes más en el agua dulce que en el agua marina, porque ahí también sí aparecen ciertos grupos, pero estamos hablando de estructuras macroscópicas, ¿no? En el caso de algas verdes microscópicas aparecen mucho más representadas en ambientes continentales. Entonces, aquí la característica principal en la cual nosotros nos vamos a enfocar para poder determinar los grupos en tanto familias, en géneros, es el tema de sus cloroplastos. Los cloroplastos, en cuanto a su forma, al número de cloroplastos y a los tamaños, van a ser de carácter taxonómico. El tema también de los flagelos en algunos de los grupos, no todos ellos presentan esta característica, pero también las que presentan, pues sí viene a ser un carácter taxonómico para diferenciarlos entre género y especie. El tema de la sustancia de reserva también, tanto el almidón y la presencia de pirenoides, que también es una estructura que está dentro o que siempre va acompañada de los cloroplastos. El tema de pirenoides lo van a ver no solamente para las algas verdes, sino también los van a ver para las euglonofitas. Sí, para algas verdes y euglonofitas principalmente. Y carofitas también. Las desmidiales también van a tener esta estructura. Dentro de los grupos de algas verdes, la estoy dividiendo de manera bien resumida, primero con las algas verdes flageladas. Y aquí hace referencia a todas aquellas células que están presentando flagelo y van a presentar desde la célula más simple hasta las que van formando colonias, ¿no? Las que van formando esas colonias justamente tienen un carácter, digamos, o una diferencia evolutiva, como pueden ver en la imagen. Clamidomonas, que es el género de célula solitaria con dos flagelos y es la más simple, y de ahí ya vienen las estructuras que van formando agrupamientos de 4, de 8, de 16, y de acuerdo a ese agrupamiento y a esa conformación es que ya van tomando nombres de otro género, ¿no? Géneros como Gonium, por ejemplo, sí es un género que aparece relativamente en muestras, especialmente si son muestras de bufedales. Pandorina, también Eudorina, es otro género que aparece bastante en las muestras. En condiciones generalmente, se puede decir en algunos casos, eutrofizados. Suelen aparecer estos dos grupos de Pandorina y Eudorina. El otro grupo que sigue serían algas verdes en formas cocoides y coloniales. Aquí sí hay algunos grupos que pueden presentar ciertos flagelos, pero en su mayoría no presentan. Lo que sí pueden presentar es la conformación colonial, que está apoyado por el mucílago. Puede ser en algunos casos, y aquí pasa la confusión de que a veces encontramos colonias
y confundirlas con colonias de cianobacterias cocoides. Pero la diferencia principal va a ser siempre en la coloración, y justamente hacía énfasis en las estructuras internas, ¿no? Aquí en estas imágenes sí se pueden lograr ver diferenciado, aparte de la coloración, los detalles de los cloroplastos, ¿no? Cosa que no se observa en las cianobacterias, porque ellos no tienen una estructura como cloroplastos, sino que sus plastidios están dispersos en toda la membrana celular o dentro de toda la célula. De este grupo, los representantes en cuanto al tema de familia, pues tenemos aquí la selenestracia, hidrodictacia, cenedesmacia o cistacia y radiococacia. En términos más simples, porque me imagino que sí se han topado con nombres como Desmodesmus o Cistis y Monactinus, ¿no? Entonces, justamente estos géneros pues, son los que más aparecen en las muestras continentales. Ahora pasamos al otro grupo de algas verdes filamentosas. Aquí vamos a encontrar ya estructuras un poco más grandes de los otros grupos, que en cuanto a temas de micras suelen ser un poco más pequeños. Este grupo sí es un poquito más grande, y en algunos casos se pueden observar macroscópicamente, ¿no? Por ejemplo, Stygioclonium y Ulotrix son grupos que cuando ya están en matas de células muy unidas, entonces sí se observa macroscópicamente en el ambiente, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos en nuestras muestras, pues podemos encontrar fragmentos o pedazos de estas que sí se logran diferenciar a nivel de género, ¿no? O sea, si encuentro un pedazo de célula o un pedazo de filamento de estos grupos, yo sí puedo llevarlos a determinarlos a género, ¿no? En el caso de este género Microtanium, es un género que es pequeño, justamente es un pequeño en comparación a los otros grupos, y que sí se puede encontrar una conformación bastante completa de las células, ¿no? Ahora, el otro grupo que también se desprende de las algas verdes, porque en un inicio todo el grupo de algas verdes conjugadas fueron consideradas parte de las algas verdes en general, pero ya los estudios filogenéticos lo dividieron, ya lo separaron, y todo ese grupo pues recibe el nombre de carofitas, ¿no? Y dentro de las carofitas nosotros vamos a encontrar a dos grupos principales, que son signematales y desnidiales. Con la característica principal que se dividieron a este grupo fue por el tema de la reproducción sexual de tipo conjugación. Es el único grupo que realiza este tipo de reproducción, y de la cual nosotros podemos tener representantes tanto unicelulares, coloniales y filamentosos, que los vamos a ver con las imágenes también. Entrando al grupo de signematales, nosotros podemos ver representantes filamentosos y sin ramificación. No tienen ninguna constricción en el filamento, y eso es porque hay otros grupos que sí lo tienen. Entonces, para diferenciarlos de ellos, pues estos grupos son un poco más sencillos desde el aspecto de sus ramificaciones. Pero para el tema de identificación a nivel de género, si se les encuentra de forma vegetativa, como están viendo en las imágenes, sí se pueden separar, ¿no? En Espirógira, justamente por la parte interna de la conformación de sus cloroplastos y el contenido celular. En la parte del cinnema, que tiene como unas células de tipo, o cloroplastos de tipo estrellado, y Mujotia, que prácticamente tienen toda la célula que está dentro, pero con varios pirenoides internos, ¿no? Aquí en la foto no se observa muy bien, pero contiene varios pirenoides internos. Y la terminación de la célula, en este caso, si yo me encuentro con un pedacito de Mujotia, puedo colocarle el género, porque tiene la terminación de cada célula es como si fuera como una especie de rompecabezas, ¿no? Si yo encuentro a estos grupos en su fase de reproducción, no la voy a poder diferenciar, porque en fase de reproducción los tres grupos condensan todo su material y prácticamente se parecen lo mismo, ¿no?
Solamente en fase vegetativa es donde yo puedo lograr diferenciarlas. El otro grupo de algas estamos hablando ya de células cilíndricas, elipsoidales, tampoco sin constricción, y ahí estamos hablando de géneros como Netridium y Planoteidium. Netrium es un género que sí aparece regularmente en las muestras, por ahí Planoteidium menos, pero generalmente van a aparecer, este tipo de grupos van a aparecer en cuerpos de bofedales, ¿no? El grupo de las desmidiales. Estamos hablando aquí ya de células no filamentosas, ya con unas formas más definidas, y vamos a diferenciar 4 grandes familias. De la familia de Closterium, en este caso las células van a tener una forma bien particular, pueden tener una forma fusiforme, una forma de luna, o pueden también estar rectas. Y siempre van a estar separados por 2 cloroplastos, y estos cloroplastos con pirenoides. En el grupo de las desmidias, de las desmidiáceas, se caracterizan porque justamente tienen una constricción que se llama istmo, y este istmo, que en realidad no divide a la célula al 100%, y genera como una cintura, y al generar esta cintura, pues cada célula toma el nombre de hemicélula. De las desmidiáceas sí hay una gran diversidad de géneros y que se pueden ver representados en muchos cuerpos de agua, entre ellos Micrasteria, Cosmarium. Las que vemos en esta imagen de aquí estamos observando un Euastrum y Santidium. Tenemos otros grupos también como Staurodesmus, Desmidium, Yaloteca y Pleurotaenium. Algunos de estos grupos se van a observar en muestras como si fueran filamentosas, porque estas, por ejemplo, si bien yo la veo solitaria, hay otros géneros que se van a unir y se va a ver como unos filamentos, ¿no? El caso de Gonatocigo, también son células solitarias, por ahí algunos con filamentos, porque en su célula va a presentar gránulos o espinas. Y también la misma esta característica de sus cloroplastos, ¿no? De 2 cloroplastos bien grandes dentro de la célula. El otro grupo de Penium, que también es dentro de estos grupos de desmidiales de tamaño más pequeño en comparación a los otros, se va a caracterizar por la forma cilíndrica y elongada, ¿no? De este grupo no tiene esa constricción llamada istmo. No tiene esa constricción llamada istmo, ¿no? Solamente se considera una pequeña sutura que, si ven aquí en la imagen, ven como si estuviera, como si intentara la célula dividirse, ¿no? Bueno, ahora cambiamos un poquito el chip después de haber visto las algas verdes, y entramos al grupo de los dinoflagelados. En los dinoflagelados, la primera característica resaltante al observar es que vamos a ver un conjunto de placas, ¿no?, de su pared celular en la muestra. Y un núcleo bastante grande y bien condensado, donde se encuentran ahí los cromosomas. Eso también va a ser notorio en microscopía de luz, y se van a observar bien. Y otra cosa para el tema de carácter taxonómico, aquí la complejidad del grupo está justamente en poder conocer las tabulaciones de las placas, ¿no? Justamente las tabulaciones de las placas, o la fórmula de las tabulaciones, nos lleva a diferenciar a los géneros y a las especies, ¿no? Para el caso de ambientes continentales, este grupo es pequeño en cuanto a diversidad, no es como en el caso de cianobacterias o algas verdes, donde sí hay demasiados géneros por aprender. En este caso, toda la diversidad está concentrada en ambientes marinos, ¿no? Pero de este grupo es importante saber una característica interesante, y es su ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida de los dinoflagelados permite que tengan 2 fases. Hay una fase de desarrollo de quistes,
Y justamente el desarrollo de quistes en condiciones donde el ambiente no es favorable permite que pueda reposar y permite que la célula se oculte hasta que las nuevas condiciones permitan eclosionar a estos quistes, ¿no? y se pueda desarrollar ya la reproducción sexual con variabilidad. Y justamente esta característica es que nosotros podemos encontrar tanto las formas adultas, las formas bien desarrolladas como quistes, especialmente en ambientes de sedimentos. Esta característica de formar quistes y quistes con estructura dura, a pesar de ser de tipo orgánico, es que son muy útiles para hacer reconstrucciones ambientales, ¿no? Reconstrucciones paleoambientales, porque se conservan en el sedimento por muchos años. En cuanto al tema de clasificación, y por ahí ya les había mencionado que no es un grupo tan diverso, tenemos géneros más, tenemos géneros bien, que se pueden enumerar y se pueden conocer fácilmente porque son pocos. Del grupo Peridineales vamos a encontrar el género Peridinium y Parvodinium. Y también al género Duristia. Como pueden ver, o sea, si nosotros tenemos la muestra en una muestra directa de estos organismos, su forma va a ser muy parecida entre estos géneros, ¿no? Por ahí que algunas características del flagelo que rodea el cíngulo, de las placas, del tamaño, van a permitir diferenciarlas, pero para yo poder llevarlas a un nivel de especie sí necesitaría de técnicas adecuadas para este género, ¿no? Tanto en la parte del microscopio, que utilizan mucha microscopía con interferencias de fase, donde se puedan ver las partes brillantes de la célula. El otro grupo también que es, digamos que no está tan desarrollado, es el del gimnodineales, ¿no? Acá tenemos gimnodinio y girodinio. Este grupo justamente es de todos los que están aquí, no tiene una estructura o no tiene una tecadura, ¿no? Simplemente es más, digamos, es sin esta cubierta. Y el último grupo es de Ceration. Aquí el representante, digamos, más común, que sí se pueden ver en muestras, de Ceration hirundinella. Y si no me equivoco, en la siguiente diapositiva estoy mostrando 4 géneros que se pueden encontrar en ambientes continentales. Justamente le decía que para poder diferenciar eso, cada uno de esos géneros tiene una característica en cuanto al tema de tabulación de sus tecas, ¿no? Y el grupo, por ejemplo, de Ceration, a diferencia de los otros, con los otros grupos vamos a tener más paciencia para ver la forma, para ver el tamaño, mientras que con Ceration, por la característica de su pared, ¿no? De tener estas protuberancias llamadas cuernos, tanto en la parte superior del cíngulo y en la parte inferior, con el desarrollo de 2 cuernos, es que nosotros podemos diferenciarlas de los otros géneros. Bueno, ahora sí pasamos al grupo de las diatomeas, que es otro grupo de microalgas que, así como las cianobacterias, son bastante exitosas para colonizar diferentes ambientes acuáticos, tanto ya sean ambientes marinos, ambientes continentales, ríos, lagos, incluso pueden tener la capacidad de colonizar ambientes en donde no sean acuáticos, ¿no? Terrestres. Con eso me refiero a algunos ambientes húmedos, sedimento también. Y para reconocer a este grupo, lo principal es enfocarnos en su morfología y enfocarnos también en las características de su pared celular. La pared celular que poseen las diatomeas está compuesto de sílice, ¿no? Y esta mineralización de las paredes hace posible que puedan permanecer en el tiempo y que se puedan utilizar ciertas técnicas para poder recuperar esas paredes y poder hacer las claves o poder correr claves taxonómicas a estos grupos para llevarlos a reconocer a nivel de especie.
Del resto de grupos que nosotros hemos observado, una característica distintiva también es el tema de la simetría. La simetría se va a ver representado en dos grandes grupos. Vamos a tener una simetría radial y una simetría bilateral. Y para eso nosotros tenemos que aprender a reconocer las características de la pared celular. La pared celular va a ser, digamos, lo primero que uno va a observar para poder diferenciar o para poder reconocerlo taxonómicamente. Y justamente por tener esta pared celular bien desarrollada, nosotros vamos a tener varias vistas en las células, ¿no? Vamos a tener una vista transversal y una vista longitudinal. Es por eso que cuando vemos en las muestras, nosotros vamos a poder, aquí al costado yo les pongo una vista valvar y una vista singular, es decir, una vista de lado. Entonces en esa vista de lado nosotros vamos a ver una cosa y de pronto en la vista valvar vamos a ver otra. Y nos puede llevar a pensar de que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero que nos damos con la sorpresa de que es lo mismo. Y eso prácticamente es más complicado poder lograrlo si nosotros analizamos la muestra directamente en las placas que utilicemos, en la metodología que utilicemos y no podamos manipularlo. Antes de eso, para el caso de diatomeas, es muy recomendable manipular la célula, o sea, tener la muestra no una muestra permanente, sino una muestra en una placa, en donde nosotros podamos observar tanto la parte singular y la parte valvar, ¿no? Eso primero nos va a ayudar a familiarizarnos con el grupo para poder distinguir esas características. Otros detalles también de la pared celular de las diatomeas son las características o, digamos así, perforaciones que posee la célula, ¿no? Y el patrón en general de las perforaciones, tanto para las células de tipo céntricas y para las células pennadas. Esas perforaciones que pueden presentar va a depender mucho del tipo de género, del tipo de familia también, porque son carácter de tipo taxonómico. Entonces nosotros, para poder reconocer eso, en la bibliografía siempre nos van a mencionar, ¿no?, el vocabulario, el tema de rafe, el tema de estrías, el tema de lineolas, estigma, etc., ¿no? Todos esos nombres van a hacer referencia a diferentes niveles de engrosamiento de la célula. Entonces, si hablamos de un rafe, por ejemplo, estamos hablando de un canal, una estructura en la cual tiene esa capacidad de poder conectarse con el medio intracelular, con el medio externo, ¿no? Entonces, ese canal que solamente lo van a poseer algunos grupos, y eso lo vamos a ver en un ratito, ha sido también un carácter evolutivo. Por ejemplo, en cuanto al tema de la sistemática, justamente por estas características de la forma de la célula, de la simetría, es que en el tiempo han habido varias clasificaciones. Entonces, ahorita de estas tres clasificaciones, la última clasificación que considera Alga-Weiss es la de separar en tres clases: cosinodiscoficia, que ahí es donde se encuentran en su mayoría todas las diatomeas de simetría radial. Y luego la siguiente clase, que sería la midioficia, que tiene cierta simetría radial, pero no va a tener excepciones, ¿no?, algunas diferencias, no exactamente radial como tal. Y el último grupo, que sería la clase basilaroficia, en donde están representados todos los grupos de diatomeas con simetría bilateral. Y ahí, cuando nos refiramos a simetría bilateral, la característica más importante que los taxónomos utilizan es la posición del rafe, ¿no?, justamente de este canal que le permite a la célula de diatomea comunicarse con su medio, en donde el tamaño de este rafe y la disposición dentro de la célula van a poder diferenciar, o nos van a permitir diferenciar a los grupos, ¿no?, de diatomeas. En este caso, estoy poniendo aquí una imagen
una imagen filogenética, se podría decir, de la evolución del RAFE. Es decir, que si nosotros tenemos o observamos una diatomea con un RAFE muy pequeñito, hace referencia a una diatomea que evolutivamente hablando es más antigua que, por ejemplo, una surirela que tiene un RAFE alrededor de toda la célula con otras estructuras adicionales, con otras estructuras que las acompañan, que es de todas las formas la más evolucionada. Y justamente esa estructura de RAFE, en conjunto se podría decir, estructuras de acompañamiento, hacen que hayan podido colonizar los ambientes continentales, especialmente para las diatomeas perifíticas, ¿no? Porque muchas de estas formas colonizan bentos, ¿no? Y en el bentos es donde ellas pueden tener una comunicación más directa con su ambiente y aparte de eso ejercer cierto movimiento a través del mucílago que secretan por el canal del RAFE, ¿no? Y también por otras estructuras dentro de la pared. Pero el RAFE ha sido una estructura en la cual a los especialistas les ha permitido poder caracterizar a estos diferentes grupos, ¿no? Ahora, para conocer un poquito la diversidad de géneros que nos encontramos según el grupo de diatomeas centrales, de diatomeas del grupo de las mediofisias y de las diatomeas enadas. Observamos aquí en esta diapositiva que yo he resaltado en amarillo los géneros que más aparecen en las muestras. Melocira, Plurocira, Locaseira. Son grupos que pueden ser cosmopolitas y muchos de ellos, justamente por la característica de diatomea céntrica, es que son netamente platónicos en el caso de Ciclostéfanos y Ciclotela. Hay cierta dificultad en el grupo en el hecho de que como algunas diatomeas centrales son muy pequeñas, no logran aparecer mucho en las muestras si es que estas están tomadas con redes, ¿no? El otro grupo es de arrafidias penadas o penales, y en este caso vamos a hacer referencia del grupo de las diatomeas, digamos, de simetría bilateral. Estas son las más antiguas, ya que no poseen la estructura del RAFE, ¿no? El RAFE se considera la característica más evolucionada, mientras que estas todavía no lo poseen. Y de ellas podemos encontrar géneros como Asterionella, Diatoma, Fragilaria, Meridium, Ulnaria, ¿no? Estas sí son típicas justamente por el tamaño, la forma en la que se presentan, algunas de ellas formas coloniales. Pueden colonizar, como estoy colocando ahí un poco de información ecológica, muchas de ellas perifíticas, o muchas de ellas, digamos, tolerantes a ambientes, a contaminación orgánica, por ejemplo. Hay un grupo importante e interesante que no es fácil observarlas, que están aquí en nombre Staurocirella, Staurocira, Pseudostaurocira, y aquí pongo una imagen al costado, una imagen en plomo. Estos grupos también le pertenecen a estas diatomeas que no tienen el RAFE y que suelen aparecer generalmente en ambientes de tipo alcalino, ¿no? O ambientes en donde el pH puede ser de neutro a alto. Y justamente este grupo no es sencillo de verlos en muestras cotidianas, ya que son muy pequeños. En su mayoría son bastante chiquitos, o sea, acá estamos hablando un tamaño aproximadamente 20 micras, ¿no? Y hay todavía más pequeños. Hay tamaños de 5 micras a 10 micras. Que no se logran observar si también pueden tomar muestras con redes que superen más allá de las 10 micras, ¿no? Con muestras directas sí se pueden observar y si se hacen estudios del sedimento también. El otro grupo que no aparecía dentro de o que sí se aparece en la parte de evolución
de la posición del RAFE son las monorrafidias. Y aquí estamos hablando con monorrafidias, que nos referimos como estas diatomeas, pues tienen dos valvas, similar a como si fuera una placa Petri. En una de las valvas va a presentar RAFE y en la otra no. Entonces, eso no significa que la otra valva nunca tuvo RAFE, sino que evolutivamente hablando sí tuvo RAFE, pero que con el tiempo ese RAFE se fue engrosando, se fue llenando de sílice hasta taparlo, ¿no? Entonces, y que finalmente quedó así como una pared celular en donde en un lado sí se desarrolla el RAFE y en el otro lado no. Entonces, de este grupo nosotros tenemos los representantes de Coconeis, Agnanthes, Agnanthidium y Planotidium. Coconeis agnanthes es relativamente fácil de reconocerlo, no hay estructuras pequeñas, pero comparados con Agnanthidium y Planotidium, Agnanthidium y Planotidium son mucho más chiquititas, entonces con ese sí se necesita tener más paciencia de observarlas. Y otra característica que podría ser de ayuda, y que me estaba olvidando mencionar, es al costado en esta imagen que tenemos aquí, en donde una investigadora trató de clasificar a las diatomeas según la presencia de sus cloroplastos, ya que, digamos, para poder observar, para poder categorizar a estos grupos de una manera más general, sin necesidad de tener que hacerle todo el proceso de lavado de las valvas. El detalle es que con esta característica los cloroplastos no son una característica que me permita distinguir a nivel de especie, ¿no? Incluso de género. Entonces, me pueden aproximar sí a qué grupo, del grupo que yo estoy hablando, pero no me da ciencia cierta el nivel de género y especie. Para eso, necesariamente, siempre se va a tener que realizar la limpieza de las valvas. El otro grupo que vamos a observar son de las eunotias, ¿no? Esta característica de dividir eunotioides y birrafidias simétricas es más que todo una separación artificial. No sigue tanto un tema, en este caso evolutivo, sino es para poder, es de una manera más sencilla de poder separarlas, ¿no? En este caso, no hay muchos géneros aquí, tenemos 3 eunotia, tiene la hiperonia, de las cuales eunotia es la que sí se observa. Actinella, en mi experiencia, muy pocas veces se ha visto. Y otra curiosidad con este grupo es que en donde más se ha observado diferentes tipos de eunotia, diferentes especies, ha sido en ambientes más ácidos. El grupo de las birrafidias simétricas, en donde tienen el RAFE en la parte central en ambas valvas, es de los grupos más diversificados dentro de las diatomeas. Entonces, como pueden ver ahí, nosotros tenemos varios géneros y me quedo corta al mencionar esta lista porque hay muchos más. Yo he considerado los que en su mayoría se observan en muestras, navícula, y navícula siempre va a ser un género que va a contar con un montón de especies, de las cuales a veces cuando no se tiene mayor estudios sobre las características de su pared, es donde simplemente se sabe que es de estructura simétrica y birrafidia, se suelen colocar ahí, ¿no? Entonces, con el tiempo y con el avance de las investigaciones, muchos grupos que antes pertenecían a navícula han sido separados a sus géneros propios, ¿no? Es así que nosotros podemos tener Brachycira, Caloneis, Frustulia, Stauroneis, que antes habían sido considerados en navícula. El otro grupo es de las birrafidias asimétricas. Aquí las birrafidias asimétricas estamos haciendo referencia a Gonfonema, a Cimbela, Encionema, Ánfora, Rhecopenia. Aquí la posición del RAFE también tiene una posición relativamente central, como pueden ver, por ejemplo, en el caso de Cimbela. El detalle es que justo el RAFE no es recto, ¿no? Sino va de acuerdo a la forma de la célula, ¿no? En este caso, estas células que tienen la llamada forma de empanada.
cómo se disponga o hacia dónde vaya la posición del RAFE, en algunos casos, un carácter taxonómico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Simbela, si su RAFE va hacia la parte dorsal de la célula, entonces nos hacemos referencia siempre a ese género. Si es que el RAFE, tenemos una forma de empanada en la muestra y el RAFE va hacia la parte ventral, siguiendo la parte ventral, entonces estamos hablando de una densión, ¿no? En el caso del grupo de las gonfonemas, ahí sí lo que importa más es la forma general de la célula. Si nosotros hacemos un corte transversal, es donde en la parte superior de ese corte transversal nosotros vamos a observar una forma y en la parte inferior vamos a observar una forma más angosta de la célula, ¿no? Entonces esa diferencia hace característico al grupo de las gonfonemas. El otro grupo es de las epitemias. Es un grupo que no tiene muchos géneros. Estamos hablando de epitemia y ropalodia. Pero este grupo se caracteriza porque su RAFE tiene una forma de, digamos, de arco, como pueden ver en esta imagen acá, epitemia agnata. Entonces esa forma de arco en su RAFE, o sea que no es un RAFE recto o que siga la forma ventral o dorsal de la célula, sino que está en el medio como una forma de V, es característico de este grupo. Aparte de eso, el desarrollo de costas entre línea y línea, cuando nosotros observemos, por ejemplo, en el caso de epitemia argus, estas líneas de acá no son en sí estrías, sino estamos hablando de costas, ¿no? Y esas costas significan engrosamiento de sílice, un engrosamiento más fuerte de sílice en la valva. El otro grupo relativamente grande en diversidad es de las nisquias, ¿no? En diversidad en términos de especie, porque en género no son muchos. Aquí tenemos dentícula, Hatzkia y Nisquia. De este grupo, la característica principal es que la posición del RAFE siempre va a estar de la parte lateral, ¿no? De la célula, en la parte lateral de la valva. Entonces, ya sea que esto se conforma, acuérdense, como una placa Petri, pero en cada placa, en cada tapita de esa placa, va a tener un RAFE a un lado, ¿no? Entonces, ambas valvas van a tener ese RAFE, pero una valva hacia un lado, por ejemplo, en el caso de Nisquia, la va a tener al lado izquierdo, ¿no? para el caso de ambas valvas, y en el caso de Hatzkia, que la van a tener opuestas, el RAFE opuesto. El último grupo de surideloides, aquí tampoco hay mucha diversidad en el género, porque tenemos Suridela y Cimatopleura, y ya les había mencionado que este es el grupo de diatomeas más evolucionadas, en donde su RAFE está desarrollado en toda la circunferencia de la valva. Y de este grupo, los tamaños varían, ¿no? Por ejemplo, quise poner aquí Suridela angusta, que es una de las de este grupo, de las más pequeñitas, y Suridela robusta, que puede llegar a medir más de, podría decir, unas 100 micras por ahí, ¿no? Comparada con esta, que puede medir unas 10, 15 micras. Bueno, y finalmente, con las diatomeas, si hablamos en términos de diversidad, pueden colonizar tanto la parte ticoplancton, meroplancton, euplancton, las planctónicas, pero también las partes del perifitum, ¿no? Y es ahí donde suelen ser más exitosas, porque sí colonizan bastante tipos de sustrato y pueden colonizar en diferentes ambientes, ¿no? Dependiendo de las características físico-químicas que las rodean. Justamente el hecho de poder colonizar todos esos tipos de ambientes, que también hacen que puedan ser de diferentes formas, ¿no? Muy diversas en cuanto a la morfología
su pared celular del frustrum, ¿no? Que es la característica que los especialistas en este grupo suelen utilizar para poder llegar al nivel de especie. Hay un aspecto también que no quería dejar pasar con el tema de diatomeas, es que como tienen una pared rígida, digamos, no pueden crecer como los otros grupos, no pueden tener estos movimientos como el caso de euglenas, estirarse o tener una reproducción en la cual le permita estirar todo su material, ¿no? Ellas tienen que hacer divisiones sucesivas hasta que estas placas se puedan abrir, y es donde en ese proceso sus valvas se achican. Entonces nosotros podemos tener en una muestra organismos pequeños a grandes y pueden ser la misma especie, ¿no? Justamente por esta característica que en el tema de la reproducción van a tener divisiones sucesivas hasta llegar a un tamaño, hasta que ya las condiciones favorezcan para que estas células se puedan dividir a través de la reproducción o puedan crecer por una reproducción sexual. Ahora entramos al grupo, espero que no se me estén durmiendo porque todavía nos faltan algunos grupos, pero creo que ya vamos a ver qué pasa. Y eso que estoy diciendo bastante resumida con cada grupo porque hay mucho más detalle en cuanto a el tema de las familias, del género y de las especies, ¿no? Pasamos al grupo de las euglenofítas. Y aquí en el tema, por ejemplo, para la clasificación taxonómica, a veces encontramos nosotros el nombre de Euglenozoa, y Euglenozoa es ahorita actualmente con el filo en el que se está considerando, y el Algabase lo menciona, es la actualización del grupo, y que a su vez eso nos lleva al grupo de los euglénidos, ¿no? Ya Euglenofitas hace referencia más a aquellos organismos que están haciendo o que se desarrollan autotróficamente, ¿no? Que su desarrollo es o su capacidad está más en el tema de generar su propio alimento, ya que de este grupo vamos a encontrar aquellos que sean heterotróficos exclusivos y aquellos que hagan los dos, que sean mixotróficos. De las características de este grupo es el tema de su pared celular, que también es de tipo orgánico, con una película proteica, que va a tener ciertas ornamentaciones también para poder diferenciarlas entre géneros. El tema del flagelo también es importante, y en este caso vale la pena mencionar que para el grupo de euglenofitas continentales, el desarrollo es siempre de un solo flagelo, ¿no? Presentan los dos flagelos, pero hay un flagelo que está dentro de la célula y solamente un flagelo emergente. En las sustancias de reserva, el paramilon también va a ser carácter taxonómico, y ya lo vamos a ver en las imágenes. Los pirenoides, las formas de los pirenoides, la posición de los pirenoides. El tema de mucoquistes, que también es otra estructura característica de este grupo. El tema del movimiento metabólico también es una característica interesante y que puede dividir a los grupos, y justamente esta característica no es posible evidenciarla con muestras que llegan preservadas, ¿no? Con este grupo se necesita sí o sí tener adicional una muestra viva, y una muestra procurar que se pueda observar lo más pronto posible para poder observar ese movimiento, ¿no? En la ecología, al igual que las cianobacterias, aquí también va a ser importante tomarlo en cuenta, dependiendo de dónde me viene la muestra. Si me está viniendo una muestra marina, una muestra continental, si encontré una muestra en pH, un determinado pH, determinadas características de temperatura, también son características para el tema taxonómico.
Y aquí en cuanto al tema de clasificación, justamente traté de recopilar algunos los géneros más resaltantes. Y también adicionalmente decidí poner aquí abajo, aunque como sombreado, el otro género, su contraparte, ¿no? de las euglenales, que son las eutrictiales. Porque este grupo está más representado en ambientes marinos y va a ser relativamente fácil de reconocerlo por la presencia de sus dos flagelos, que sí se notan, claro, sus dos flagelos emergentes, a diferencia de euglenales, que solamente tienen un flagelo. Dentro de las euglenales, vamos, si bien todo este grupo es de vida libre, o libres nadadoras, significa que van a colonizar preferentemente ambientes planctónicos, también tenemos una que coloniza bentos o sustratos, y ese es el género Colacium, ¿no? Aquí en esta foto pueden ver desarrollada la parte de mucílago que se adhiere al sustrato. De estos grupos euglenales tenemos dos grupos, separados en dos grupos. Están la familia Euglenaceae y la familia Facaceae. De las euglenáceas hay una mayor diversidad de géneros y justamente relativamente fácil de reconocer en microscopía de luz por las características de su pared celular, en este caso lórica, ¿no? El tema del desarrollo de las espinas, o si desarrollan algunas estructuras caudales en la célula, como pueden ver en las trombomonas, esta pequeña protuberancia que comúnmente le llaman cola, igual aquí en monomorfina también, esta estructura característico de este grupo. A ver si me olvido acá. En el caso de Facus, por ejemplo, aquí hay dos grupos bien importantes. Está Lepocinclis, Facaceae, perdón. Está el grupo de Lepocinclis y Facus. Y aquí la diferencia principal es en el hecho que las células de Facus tienden a ser aplanadas, como una hoja, a diferencia de Lepocinclis, que tienden a ser oblongas o no planas, ¿no? Entonces, eso también se puede diferenciar en microscopía de luz. Lo que se pierde en la observación de muestras que están preservadas, ya sean con Lugol o que no están bien preservadas, se tienden a maltratarse, es el contenido celular, es el cloroplasto, ¿no? Cloroplasto y algunas estructuras como los pirenoides, que lo vamos a ver aquí en este diagrama. Con este diagrama trato de que observen la complejidad que puede tener este grupo, no solamente por el tema de si tiene movimiento o no tiene movimiento, sino las características de paramilon, de los cloroplastos, de los pirenoides, de la mancha ocular, ¿no? La posición en donde tengan, la cantidad de cloroplastos que puedan tener, la forma de sus cloroplastos. Igual en el caso de los pirenoides, si estamos hablando de algunos de los pirenoides que están dentro de cloroplastos desnudos, o si estamos hablando de pirenoides que están dentro, acompañadas de paramilon. A ver, en este caso estoy haciendo el diagrama, puse aquí la leyenda de la coloración. Y esta coloración en azul, ¿no?, hace referencia a esta estructura de reserva, el paramilon, que como pueden ver, en algunos casos van a tener estructura de tipo bacillus, en algunos casos van a ser como unos discos, en algunos casos solamente van a tener dos, ¿no?, uno chico, uno grande, otros pueden tener varios en forma de paquetitos. Igual en el caso de cloroplastos, algunos cloroplastos en forma de discos, otros van a ser cloroplastos en forma estrelladas, como glena. Y así el grupo, por ejemplo, aquí en esta imagen, en donde nosotros vemos monomorfina, criptoglena, que por ejemplo es una euglenofita que tiene un solo cloroplasto en forma de C. Es bastante, digamos, se puede diferenciar a nivel de género por esa característica. Y en el caso de los otros grupos, no solamente por estas estructuras, sino también por
las espinas, por la forma de la lórica, la forma y coloración de la lórica. Porque en este caso estas estructuras tienden a mineralizarse, ¿no? Y pueden tomar minerales tanto de magnesio, de hierro, y eso va a hacer posible la característica de su coloración. En este caso acá no he mencionado este género de Discoplastis y Rapaza, ni tampoco Utrectila, porque generalmente colonizan más ambientes marinos. Y en el caso de acá de Utrectila y Rapaza pueden ver claramente esa diferencia o esa característica de sus dos flagelos, muy notorios. A diferencia de los otros grupos continentales que solamente tienen un flagelo emergente. En cuanto a información adicional de importancia ecológica, son más comunes encontrarlas en ambientes eutrofizados. No solamente este grupo vamos a encontrar acompañados, digamos, euglenofitas como tales, o sea, las que tienen desarrollados los cloroplastos, sino también van a venir acompañados de sus, digamos, de sus primos, que son los otros géneros misotróficos o los géneros heterotróficos, ya que estos organismos tienden a preferir estos ambientes en donde la materia orgánica está en descomposición. En algunos casos se los han encontrado en ambientes también extremos, como por ejemplo en lagos volcánicos con un pH muy bajo. Y también, aparte de ser planctónicas, pueden también colonizar algunas zonas de microventos, especialmente para ambientes someros, ¿no? Bueno, abajo les compartía unas imágenes de dos géneros, uno que ha sido encontrado en bofedales, de aquí, bofedales altoandinos, y otro que han sido muestras planctónicas. No sé si hasta aquí, creo que sí, ahí hasta aquí terminé. No sé si tiene alguna pregunta en relación a esto, si por ahí de repente no he enfatizado en algunas cosas para que no se me mareen con tanto vocabulario de este grupo, me lo pueden decir. A ver, Alcito, tú que eres el moderador. Se durmió también. Alcito también se durmió. Está muerto. Ah, ya. Gracias, chicos. Terminé. Analu, ¿Quién está hablando? ¿escuchas? Sí. ¿Quién es? ¿No? Analu, Richard. Analu, Sí, te escucho. a una consulta, un género de, ponte, de un grupo, de un orden, ¿presenta el mismo morfotipo, o sea, la misma forma o varía de acuerdo, o sea, ponte un género de una microalga, género X, ponte, ese género tiene varias especies, obviamente, pero todas esas especies presentan la misma forma, aproximadamente la misma forma, o varían también dentro de cada género. No, la forma sí varía bastante entre cada género. Por ejemplo, No, no, sí, ya sé, entre cada género sí, pero que dentro de un género, ponte el género X, especie X1, especie X2, pero todos ese género X tiene la misma forma, ¿o no? no necesariamente. No sé si te respondo a tu pregunta, pero no necesariamente tienen la misma forma. Para poder diferenciar la especie, se van a contar con otras estructuras, ¿no? Para aquellos grupos que nosotros nos fijamos el 100% de su morfología externa, no necesariamente, por decir, no sé, pues a ver, pongamos género, ¿qué se me ocurre? Ya, gonfonema, por decir, ¿no? El género gonfonema. El género gonfonema, ustedes van a encontrar estos grupos que tienen así como esa cinturita, ¿no? O sea, creo que algunos de ustedes por ahí han visto ese género, vale la redundancia, en muestras de agua. Pero si nosotros dijéramos que ese mismo género
se caracteriza porque todos tienen esa silueta, y no es así, ¿no? El género, mejor dicho, para yo poder separarlo en especie, no va a ser lo único en el cual yo me voy a enfocar, ya que ese género, la característica principal es su forma heteropolar, digamos así, o heteropolar, que hace referencia a que cuando yo hago un corde transversal es diferente en la parte superior y la parte inferior, pero esa diferencia en cuanto a especie, la especie, por ejemplo, Gonfonema truncatum, es donde en la parte superior va a tener como una forma como si fuera un clavo. Gonfonema cuminatum va a tener una espina en la parte, o no una espina, sino la forma de su célula va a ser como si tuviera una pequeña espinita. Gonfonema, se podría decir, a ver, otro, Gonfonema parvulum, que tiene como si fuera una pequeña gotita. Entonces, ya cuando yo me enfoco en la parte de especie, la morfología todavía aún va a ser más diferenciada, ¿no? Y eso sumando otras características de la pared celular para este grupo de diatomeas. Y así con los otros grupos, ¿no? Entonces, lo que me refería con que las formas de la célula puede ser un carácter taxonómico es que lo primero que nosotros tenemos que tener es a observar cómo es la forma de la célula. Si difieren, claro, esas formas difieren entre familias, difieren entre género, difieren entre especies. Si esa forma presenta alguna estructura adicional que no tenga otra, y así, ¿no? Eso es lo que contemplan las claves taxonómicas para estos grupos. No sé si con eso respondí a tu pregunta. No, sí, ya está claro. Ya. Ya. Ya está bien, Rich. ¿Alguien más tiene una pregunta, chicos? La gente quedando sin voz. Yo creo que tengo una pregunta. ¿Sí se escucha? Sí, te escucho, Jesús. Ya. Por ejemplo, creo que en las algas verdes, en las clorofitas, habías mencionado que se puede agrupar de acuerdo a su reproducción, conjugales, no conjugales, algo así. Conjugadas. Ya, conjugadas. Entonces, mi pregunta es, el Volvox, o sea, yo tengo entendido que se reproduce, creo, sexual como asexualmente. Y no recuerdo, o no sé si lo mencionaste, o si lo mencionaste, no recuerdo en qué grupo está ubicado el Volvox, de acuerdo a ese criterio. Ya. O sea, la parte de la reproducción, cuando yo dije que hay una reproducción característica por el cual a un grupo grande, en el caso de las signematales y desmidiales fueron divididas, es porque ese grupo tiene la reproducción conjugada, un tipo de reproducción especial. El resto de grupos, en el caso de Volvox, o sea, los otros grupos también van a tener reproducción de tipo sexual y asexual, pero Volvox pertenece a clorofita, no pertenece a las desmidiáceas. Ahora, si vemos aquí en el PBT, estamos acá. En las algas verdes flageladas, ¿no? Entonces no se encuentran todavía, o sea, no tienen esa reproducción conjugada. Esa reproducción solamente, netamente les pertenece a las carofitas, a las desmidiales y nematales. ¿Dónde está? Aquí. El Volvox, como ven aquí, sí tienen dos reproducciones, reproducción sexual y asexual, pero no es la misma reproducción que las algas conjugadas, ¿no? Entonces, había yo mencionado que en este gráfico la diferencia de los géneros era en cuanto al tema de la forma colonial.
cómo están dispuestas las células dentro de esa de mucílago que presentan, porque este grupo también presenta mucílago, los flagelos que tienen estas células y cómo se disponen, ¿no?, en la periferia de la célula. La forma colonial también, ¿no? Si tenemos colonias de 4, colonias de 16, de 32, eso también va a caracterizar el grupo. En este caso, Volvox, de todo este grupo de algas verdes flageladas, es la más evolucionada en tener un desarrollo de flagelar bien grande dentro de la célula, ¿no? Entonces, la conformación del grupo abarca más de 500 células. Es nosotros que podemos ver en las muestras, se puede reconocer claramente y diferenciarlas al Volvox de los otros grupos. No sé si eso responde a tu pregunta. Ya, genial, genial. Sí, sí, era entonces, ahí me confundía con la agrupación de las algas, pero sí, ya está más claro, gracias. Ya, gracias. ¿Me escuchan? ¿Verdad? Sí, sí se escucha. Joshua. Sí, hola. Una consulta. Creo que hablaste un momento sobre Desmodesmos. Sí, lo mencioné. Sí, lo mencioné de manera, te podría decir, rápida, porque es un grupo, son muchos. De este grupo yo me he quedado, digamos, corta en mencionar la infinidad de géneros que se encuentran en este grupo. Pero está aquí, dentro de las algas verdes cocoides y coloniales. ¿Cuándo has hecho un muestreo o algo has encontrado también Desmodesmos? Sí. En los muestreos estos grupos sí se suelen encontrar, al menos en las muestras a las muestras habituales de rutina, pues sí llegan a estos grupos Desmodesmus, Enedesmus. Sí ¿Y suele ser. en qué condiciones ambientales los has encontrado? Sí, lo más general posible. O específico. Sí, generalmente donde las he encontrado habrán sido en algunos casos aguas oligotróficas, pero en otros casos también ambientes de bufedales, y donde han aparecido regularmente estas muestras, ¿no? Y en la mayoría de casos planctónicas siempre, ¿no? Por ahí de perifíticas incidentalmente, pero más se han desarrollado, o sea, he encontrado mucha más diversidad en ambientes planctónicos, en los bufedales y en algunos cuerpos de aguas oligotróficos. Y en esos lugares, ¿cómo se puede decir? ¿La temperatura ambiental era alta o era baja? Bueno, sobre el tema de esas características no te puedo dar una respuesta clara porque cuando a nosotros nos llegan las muestras no nos dan información, se podría decir información química del cuerpo de agua, ¿no? Sí, yo puedo decirte si es una muestra planctónica o una muestra perifítica porque en sí eso sí detallan en la muestra, ¿no? O sea, bien, esta es una muestra de plancton, esta es una muestra de perifito. O yo realizo dos ensayos claros que son el perifito y fitoplancton. Entonces ahí con eso yo ya puedo tener el dato directo que puedo tener ahí, es saber más o menos de qué hábitat vienen las muestras. Pero no podría saber si es que esta muestra viene de a qué temperatura se encontró en ese momento, o a qué pH, a qué conductividad eléctrica, ¿no? Eso lo podría saber si es que yo, o sea, si me brindan esa información, es otra cosa. Pero generalmente cuando uno hace estos estudios ambientales, esa información está en reserva, ¿no? No te la brindan. Lo cual es contraproducente porque ustedes me han escuchado decir en la exposición de que es importante tener la información ecológica para yo poder acercarme al género y a la especie. Sin embargo, en temas de confidencialidad no te brindan datos de campo, de lo cual eso te hace que pierdas información para poder acercarte al grupo, ¿no?, que pertenecen tus muestras. Pero si nosotros hacemos un estudio en donde podemos tener dominio de todo, si es un estudio de investigación, si yo voy a muestrear porque quiero ir a muestrear un punto y sacar ciertos organismos, ahí sí voy a tener, ¿no?, toda la data. Yo voy a empezar a hacer mi reconocimiento en campos de qué condiciones tengo o en qué condiciones estoy tomando esa muestra, y todo eso va a contar, ¿no? Pero en el caso de
de estas muestras para consultoras ambientales, pues no se pierde mucho de esa información, justamente porque no te la pueden brindar, ¿no? Más que saber que esa muestra es de tipo, es una muestra planctónica o es una muestra de tipo perifítica, ¿no? Más de eso no. Ok, está bien. Gracias, Ana. Una pregunta. Javier, estoy esperando tu pregunta. A ver, Javier, que no se duerma. Trautas ha pedido hoy día. Javier, por favor, seriedad. No sean tímidos, pregunten. Yo tengo otra. Con respecto a por ejemplo, cuando recién empezabas la exposición hablas, ¿no? De cómo están distribuidos los grandes grupos, los porcentajes y todo, ¿no? En algunos países. En el caso de, por ejemplo, de la Amazonía, yo tengo entendido que el, el, el ciclo hídrico ahí se da por pulsos, algo así. Entonces, mi pregunta era, ¿qué tanto cambia la distribución de los grandes grupos de algas en, en estas épocas húmedas bueno, es seca entre comillas, ¿no? Porque en la Amazonía digamos que casi siempre llueve. Entonces, ¿qué tan significativos son estos cambios? Y no sé si tiene alguna aplicación el poder saber o predecir estos cambios en los grandes grupos de las algas en la Amazonía, ¿no? Predecir esos grupos. Ya. En los ambientes amazónicos, o sea, de los estudios que han realizado, he visto por ahí algunos estudios, justamente del especialista Mendoza, que se enfoca en cianobacterias y clorofitas. Justamente se enfocaba en esos grupos, era porque la estacionalidad le daba, ¿no? Le favorecía para el desarrollo de estos grupos grandes, cloroficias y cianobacterias principalmente. Las diatomeas se veían un poco relegadas, ¿no? O se veían como que en cuanto a temas de abundancia y diversidad un poco más bajos en comparación a los otros grupos. Entonces sí hay un cambio, no te sabría decir exactamente qué tipo de cambio, porque también el ambiente amazónico es bastante complejo en esos casos, y no sabría decir a qué punto el cambio, pero sí se muestra, ¿no? Y justamente cuando estaba haciendo estas diapositivas, yo quería buscar no solamente una distribución de estos grupos en donde me aparecieran resaltados solamente cianobacterias, sino también donde todo eso cambie, en donde me muestre que las clorofitas y las cianobacterias pueden ser el grupo más importante en una condición dada y en un ambiente dado. Entonces, eso no lo encontré como tal, así como un gráfico resumido como el que les mostré. Yo creo que sí hay de esa información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de bofedales, en los bofedales también en algunas circunstancias aparecen mejor representadas las clorofitas, y eso también recuerdo que se notó con la investigación que hizo Jonathan, que él se enfocó en en todos los bofedales, no todos los bofedales, de los yauyos, en la parte de Sierra de Lima, y ahí hallaron pues un desarrollo más grande o diversidad mayor en cuanto al tema del grupo de las clorofitas, ¿no? Más clorofitas, seguidos por ahí, si no me equivoco, de cianobacterias, y pocas diatomeas, ¿no? Entonces los ambientes sí se ven diferenciados. Lo que puede, o sea, ¿qué favorece a que un grupo sobresalga en comparación a otro? Por ejemplo, en el caso de diatomeas,
el tema de una limitante en cuanto al nitrógeno, ¿no? El nitrógeno para el caso de diatomea sí es importante. Ellas son muy exitosas, algunos grupos de cianobacterias son muy exitosas en fijación de nitrógeno, ¿no? Entonces ellas van a proliferar más en ambientes de ese tipo. Lo otro que también se tiene sumo cuidado si es que en una distribución de las microalgas proliferan más cianobacterias es cuando estamos hablando de ambientes estancados. En aguas muy estancadas y con altas temperaturas es donde las cianobacterias y algunos grupos de algas verdes y que sean de preferencias de materia orgánica en descomposición es donde van a proliferar. Entonces, con ese tipo de ambientes, si es, por ejemplo, esas condiciones lo pueden asemejar las represas, lo pueden asemejar cuerpos de agua artificiales en donde están estas, se podría decir como tipo, no sé si plantas de tratamiento, ¿no? Justamente para agua de consumo humano, donde ellos se encuentran siempre con ese problema de que pueden proliferar por las condiciones que ellos mismos hacen al cuerpo de agua, ¿no? El tema del estancamiento, el tema de las altas temperaturas, a favorecer al desarrollo de cianobacterias, ¿no? Entonces las cianobacterias, si por esos motivos se ven favorecidas, pueden finalmente terminar en una condición de bloom algal, ¿no? Entonces ahí sí es peligroso, ¿no? Por toda la generación de toxinas que puede producir, tal cual como se produce en los ambientes marinos. Solamente que en los ambientes marinos ya no solamente estamos hablando de bloom algal de cianobacterias, estamos hablando de bloom algal de diatomeas y bloom algal de dinoflagelados, ¿no? Ahí ya por más grupos todavía. En el caso de las aguas para consumo humano o ambientes continentales, siempre el bloom algal está más dirigido por ese grupo, ¿no? También hay reportes, sí, de algunos otros grupos que puedan generar eso. Por ahí el desarrollo de un género, si no me equivoco, de una especie de diatomea que sí puede desarrollar ese bloom algal, ¿no? Entonces, el tema de la composición o el tema de los niveles de nutrientes, el tema de las condiciones físico-químicas de un cuerpo de agua, hay que tomar en cuenta cómo es que están fluctuando todos esos parámetros al momento que nosotros tenemos un resultado de estos grupos principales de algas, ¿no? No sé si con eso respondí algo de tu pregunta. Igual me ha dado la curiosidad de ver en otros investigaciones el tema de cómo cambia con la Amazonía, ¿no? Porque, por ejemplo, desde mi experiencia siempre me han llegado más muestras de humedales costeros, más muestras bofedales también y de ríos altoandinos. Un poco ha sido las muestras que me han llegado de ambientes de la Amazonía, ¿no? Pero ahí sí cuando me llegaban ambientes de la Amazonía, yo recuerdo que me llegó cuando recién estaba iniciando en este mundo de las microalgas y sí recuerdo que solamente decía, ya imaginaba que podría encontrarme porque como en mi experiencia yo estoy más especializada en diatomeas, sabía que con cuerpos de agua de la Amazonía podría encontrar una sorpresa y justamente una proliferación más desarrollada de diatomeas, no, de cianobacterias y de algas verdes, ¿no? Entonces, ese era como que la primera diferencia de que podía yo ver en aquella oportunidad, ¿no? Con muestras así. Ay, gracias, Ana Luz. Sí, contra completa la respuesta. Oye, anécdota. No sabía esa diferencia entre Amazonía y los lugares altoandinos. Gracias a ti por tu pregunta. ¿Tienen por ahí alguna otra pregunta, chicos? O no sé si hayan escrito algo en el chat. Me pregunto si te identifican con fotito nomás. Javier, ¿tienes alguna pregunta?
muy claro, ¿no? Está el sitio ya creo que se durmió. ¿Por qué las cianobacterias son proteicas? ¿Por qué las cianobacterias son proteicas como la espirulina? Es una pregunta de... Nutrición. Sí, tipo fisiológico. No te sabría decir porque yo, hasta donde yo sé, la espirulina no es la única proteica. Está la clorela también que lo utilizan para... ¿Pero por qué son esos grupos? Son especialmente... capturan nitrógeno, son fijadoras de nitrógeno. Que aparte de ser fijadoras de nitrógeno, también de fósforo. De fósforo. Y el tema del magnesio también ahí, especialmente con algas verdes. Clorofila. La clorofila es, como se puede decir, la clave. El tipo de la clorofila que le da justamente la coloración verde y que no estoy segura si es que esos grupos, no estoy segura, sí, pero La hemoglobina. sí, las espirulinas. Espirulinas. Oye, vete. Javier viene con sus preguntas extrañas de fisiología humana, ¿no? Nutrición y fisiología humana. Yo creo que los chicos se agotaron, ¿eh? Pero no los culpo. Yo terminé más, más agotada y sin voz, la verdad, porque hay mucho tema por hablar con estos grupos, ¿no? Y justamente para mí fue para mí fue bastante provechoso hacerles esta exposición y tratar de resumir, sobre todo resumir de tal manera que al menos puedan tener una idea de aquellos que no ven mucho estos grupos, de la diversidad y la magnitud, se podría decir la magnitud que significa tener que evaluar estos grupos, porque cada uno es muy diferente, es particular, y si uno quiere llegar a especie peor, ¿no? Se va a chocar contra la pared tratando de poder ver todas las características que a veces no se van a ver así nomás en microscopía directa de luz, ¿no? Ya les había mencionado que muchos grupos necesitan tratamientos particulares para reconocimiento de más características, ¿no? Entonces es complejo, bien complejo. Pero espero que al menos no les haya desanimado en algún momento cuando tengan curiosidad de querer observar estos grupos. Ya dice que no. Ya dice no quiero. Se lo confirmo. Escuché ya. No está lista la colección. Yo creo que... Ay, ¿dónde estoy? Yo creo que ya no hay más preguntas, chicas. Yo solo sé que yo solo sé que la próxima semana le toca exponer a Willy. Y ahí voy a estar muy atenta a su exposición. También le voy a preguntar porque yo no conozco mucho de zooplancton. ¿Sí va a mantener la fecha o también va a patearla así? Nada, me parece muy bien porque Willy es muy responsable. Y muy cumplido. Ya chicos, yo creo que
Creo que ya sí, no tienen más preguntas por el momento. Igual después, fuera de, también pueden consultarme siempre lo que quieran. Ahí estoy. Gracias, Ana Lu, por tu tiempo, responsabilidad y puntualidad. Sí, igual si ustedes necesitan algún documento, algún libro, algo que hable sobre microalgas, bien les puedo facilitar, no hay ningún problema. No tendré toda la información a veces porque muchos de esos están en papers, más que todo. Con microalgas todo el tiempo están actualizando el tema taxonómico, la biología, la ecología con estos grupos, entonces siempre están como que es importante un poco la actualización con estos temas. Pero si está en mis manos ofrecerle alguna información, no duden en escribirme y ahí le respondo también. Muchas gracias, Ana Lu. Ya chicos, entonces ahora sí me despido porque estoy con hambre, la verdad. No he cenado, chicos. Esa es la verdad. Y a tomar. Sí. Gracias, 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 Ana. Gracias, chicos. gracias, Alcito. Me voy a cenar también. Cuídense. Cuídense todos, ya nos vemos. Gracias, Ana. Visiten mi laboratorio.